Señora María Elena Orantes, secretaria general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano, si bien Enrique Peña Nieto no llegó al gobierno con un cheque en blanco para hacer lo que quisiera, sí logró hacer un pacto por México que le hubiera permitido sacar estas reformas adelante. 9 meses después de las elecciones presidenciales, ¿este pacto sigue siendo tan fuerte? Bueno, yo nunca lo vi fuerte. Yo creo que el acompañamiento legislativo del PAN y del PRI lograron y han logrado durante muchos años sacar iniciativas que han querido. Bueno, hoy qué bueno que llevan de dama de compañía a un nuevo partido que no ocupan, puesto que los votos singulares del PRI y del PAN pues son evidentemente los que concluyen y los que sacan todos los temas que quieren y los que ellos construyen, no tomando en cuenta a la gran mayoría de los mexicanos, porque las fuerzas políticas que están en la representación popular, pues obviamente tienen abajo de sí un número de ciudadanos a quienes se comprometen a servir y a explicar. Hoy mismo estamos viendo la participación de legisladores y a donde estamos escuchando las propuestas y las intenciones de leyes benevolentes a donde no toman en cuenta la participación ni la consulta ciudadana. Las leyes secundarias hablan de evaluación sin tomar en cuenta que México es tan distinto y tan abismal en sus costumbres, en su habla, en su mismo diagnóstico de norte a sur. Chiapas es muy distinto a Chihuahua y a Tlaxcala y a la zona centro, a la metropolitana, al Bajío, y pues obviamente los pensamientos y además los temas regionales en cada una son distintas. Yo creo que nadie está en desacuerdo en que la educación pueda tener un modelo creciente, que podamos tener alumnos que puedan tener realmente la calidad educativa a la cual, sobre todo al hablarlo una mujer, te habla también una madre de familia, que obviamente quisiera que las nuevas generaciones a donde mis hijas estarán puedan tener esta oportunidad. Pero no podemos tampoco echar la culpa a quienes a veces bajo un árbol dan las clases en condiciones verdaderamente terribles. No es justificable que los niños se queden sin clases, puesto que los maestros vienen y marchan, pero también no hay quien los escuche. Entonces entramos ahí en una circunstancia y en un modelo integral sin solución, y de repente sacan leyes a donde no permiten que los legisladores de todos los partidos o fuerzas emergentes puedan concluir, conocer y expresarlo. Y en unos minutos vamos a evaluar reforma por reforma. Quiero preguntarle al diputado Brasil Acosta Peña si piensa que está en peligro este pacto por México, que es el que finalmente puede hacer que las reformas pasen al otro lado y se conviertan en ley. Bueno, hubo un momento un poco complicado que siempre sucede cuando hay procesos electorales en los que ciertamente sí pendió de un hilo, por decirlo de alguna manera, el pacto, y es el momento en el que yo creo que ha estado más debilitado, por decirlo de alguna manera, y fue justamente el adendum que se le hizo, en el que se llegó a algunos consensos, algunas determinaciones específicas que lograron que el pacto de alguna manera se mantuviera. En la actualidad yo no alcanzo a ver un pacto que esté a punto de derrumbarse. Sí se nota ciertamente que al interior de algunos partidos hay corrientes que no apoyan al 100% el pacto, y pues eso también es parte de la democracia, y al interior de los partidos no necesariamente va a haber una dictadura, sino pues hay diferentes posiciones, ¿no? Y al interior de los partidos más importantes como el PAN y el PRD, pues no todas las fuerzas están de acuerdo, pero pues también hay fuerzas que sí se han estado manifestando en favor de llevar a cabo reformas que de alguna manera pues le puedan en un momento dado generar la infraestructura económica y social que le permita a México avanzar en una dirección del desarrollo para la generación de la riqueza, y que el tema que quedaría pendiente, y ahí es donde tenemos que trabajar todos, es en la distribución de esa riqueza que vamos a generar. Lo cierto es que ahorita tenemos un nivel de riqueza, y con las fuerzas del pacto y las fuerzas de las reformas generaremos más. Entonces, ¿qué sigue? La distribución de esa riqueza. Y ahí es donde tenemos que poner el acento todos para trabajar en el diseño específico de cómo vamos a hacer que lo que generemos con estas reformas
se distribuya de manera que los mexicanos de veras lo sientan en el bolsillo. Eso no se resuelve de la noche a la mañana, pero lo tenemos que discutir y lo tenemos que resolver. Señora María Elena Orantes, el apoyo popular que tuvo el presidente de los mexicanos cuando fue electo, ¿le dio un aire de triunfo al Partido Revolucionario Institucional y una sensación de cambio al país? ¿Considera usted que esto pudiera llegar a fracasar y nuevamente la popularidad del partido irse al piso y terminar siendo uno más de los 4 últimos gobiernos que no ha hecho bien las cosas? Pues en este primer informe las cosas son muy diferentes a la algarabía vivida en el día de la elección. Bueno, el sector popular, si tú lo determinas por la gran mayoría, pues podría ser por aquellos que ven las televisoras, que fueron fundamentales para esta elección en la que se llevó a cabo una serie de arbitrariedades e inequidades en un proceso que vivimos todos los mexicanos. Entonces, yo creo que la popularidad la acabas de repetir tú. Al inicio de este programa hablaban de lo que fue al inicio y de lo que hoy califican los mexicanos a 9 meses de su mandato. Y qué difícil va a ser poder transcurrir durante 6 años teniendo una popularidad creciente cuando va decreciendo la economía, cuando va decreciendo la seguridad, cuando no hay empleo, cuando realmente México está viviendo circunstancias igual o peores que las de los años pasados. Hoy la intención de este primer informe, pues como lo dije a un inicio, fue de una buena voluntad y un pacto a donde a los mexicanos nos gusta mucho el show y el espectáculo. Y entonces hoy día el PRI vive una verticalidad como en los años mozos de una verdadera... lograr que una sola fuerza mandatara todas las acciones, pero los años han pasado, hoy precisamente las redes, este sistema donde hoy nos comunicamos no existía. Y bueno, yo creo que el tema de que el PAN hoy esté tan dividido, el PRD esté trabajando por diversas tribus y corrientes, pues hace que el PRI pueda sentir que tiene el poder, pero no lo es en este momento. Creo que sí va a demeritar. Es lo que está pasando a nivel político en México en los primeros meses de gestión de Enrique Peña Nieto. Los invitamos a ustedes en el programa A la Noche de NTN 24 a responder en las cuentas de Twitter cuál es su opinión frente a la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de los mexicanos. Y vamos a leer algunos mensajes de los televidentes a esta hora. Carlos Vargas nos escribe: amigos mexicanos lo definen en una sola palabra, pésimo. Manifiestan que ha aumentado el nivel de corrupción y el desfalco del país. También nos escribe Gustavo Libreros, dice: puede tener intenciones de cambio, pero la estructura moral de muchas entidades del Estado son un obstáculo para lograrlo. Y también nos escribe Verdi Ávila y dice: si México quiere progresar, tiene que reformar educación, inversión para mejorar petróleo, nutrición y trabajo. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a evaluar la reforma educativa que propone el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tiene hoy a los maestros en las calles y el país también en un panorama de protestas justo cuando presenta su primer informe de gestión. Ya regresamos con La Noche.